Me encuentro con el secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo, experto en cooperación para el desarrollo y con una dilatada e impresionante carrera diplomática. Bienvenido, Inocencio García. Bueno, Mayori, lo primero, antes que todo, pues lo pensé mucho, es de felicitarte por este programa, ¿no? Porque te lo decía cuando me invitaste, que hacer un programa de esta naturaleza, con este alto perfil, que es lo que requiere el país, se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y lógicamente se requiere un equipo también de apoyo, también muy profesional, pero particularmente tú como la conductora. Y yo te decía que después de lo que dijo el doctor Bruno Rosario Candelier, no hay que decir más nada, ¿no? Así que te felicito por este gran esfuerzo de tan alta calidad, que repito, es lo que se necesita aquí en el país, ¿no? Sus palabras me motivan, me comprometen y nos comprometen como equipo. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que usted más sabe, desarrollo fronterizo. Cuando queremos abordar este tema, ¿cuál es la visión de frontera de la que deberíamos partir? Del concepto de desarrollo. Yo creo que ese es que nosotros lo hemos perdido porque tanto en Haití como en República Dominicana, yo creo que no se le ha puesto la debida atención a el desarrollo de frontera, que no es solo comercio, ¿no? Es desarrollo territorial, es sostenibilidad ambiental, es urbanización organizada, pero tiene que ver con todo eso, con ordenamiento territorial y uso de suelo. Y para el caso de las relaciones dominico-haitianas fronterizas, el ordenamiento territorial y uso de suelo, que es una ley que está en curso, que bueno, fue producto de la gestión del presidente Leonel Fernández, ¿no? A través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo participé en ese proceso, el consultor fue el ingeniero Rafael Emilio Yunen, y en ese momento estaba como director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial el arquitecto Franklin Labur, que fue el que llevó todo ese proceso, juntamente, lógicamente, con el ministro del momento. Si hablamos de desarrollo no solo fronterizo, pero particularmente este tema, tenemos que hablar de que necesitamos dos cosas, los dos proyectos que están en curso en el Congreso: la de regiones únicas de planificación y la de ordenamiento territorial y uso de suelo. En el caso de las de regiones únicas, el país estaría dividido en 5 grandes macrorregiones. Y esas 5 macrorregiones, en el proyecto de ordenamiento y desarrollo territorial, están definidas en su vocación turística, ecológica, minera, energética, en fin, ¿no? Inclusive hasta cultural. Las 5 regiones únicas. Entonces, ¿qué vendría a ser la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial? Una especie de aplicación de las regiones únicas de planificación. ¿Cuál va a ser el beneficio? Bueno, lo primero es que nosotros no vamos a estar enterrando en cemento tierras agrícolas de nivel 1 de calidad mundial. Que no hay pocas como las que están desde Santiago hacia el nordeste del país, que cubre, ¿no?, Villa González, Moca, y siguiendo hasta la subregión del nordeste, ¿no? En el caso de la frontera, te decía que se ha cometido el error de ver a la frontera como si fuese un territorio único y separado. Y resulta que no ha habido una conexión de la frontera con el nivel central, ¿no?, y con las políticas públicas que deben abarcar a la frontera, viéndola no solo como línea limítrofe,
Exacto. Porque ese es o el problema. O como muro de contención. O como muro de contención, no. Por ejemplo, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, del gobierno actual, está concibiendo de manera muy importante la vinculación con los actores locales en las 7 provincias. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Cómo tú te planteas el desarrollo de una región sin conectar con los actores locales y las comunidades? Así es, así es. Sí. Ellos dividen, ellos están concibiendo 4 grandes regiones, 4 corredores principales. Pero cuando uno, por ejemplo, investiga más, uno se da cuenta que sí hay 4 corredores transfronterizos principales: Dajabón con Cabo Haitiano, Dajabón y todo el Cibao saliendo por Santiago, ¿no? Luego tú tienes el central, que es Elías Piña, Barahona, ¿no? Viniendo hasta la capital. Tiene el de Jimaní, y entonces tú tienes la de Pedernales, Barahona, también siguiendo todo hacia la capital, hacia Santo Domingo. Pero resulta que cuando uno se estudia el libro de Moya Pons, que se llama Historia Geográfica de la República Dominicana, Moya Pons no habla de las 4 fronteras oficiales, no. Moya Pons habla de 8 regiones. Entonces cuando yo veo en el caso del gobierno, el Ministerio de Economía, bueno, desde el punto de vista de lo que son las actividades comerciales transfronterizas, bien que se tomen en cuenta estos 4 ejes, ¿no? Pero si tú quieres tener una visión mucho más holística sobre ese territorio, tú tendrías que considerar las 8 regiones que identifica Moya Pons, que en su libro están bien marcadas desde el punto de vista fundamentalmente ambiental, ecológico, ¿no? Es decir, ahí identifica cuando es bosque seco, cuando es bosque húmedo, cuando tiene otro tipo de vocación. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de las regiones únicas y el proyecto de ley que está en curso del ordenamiento territorial y uso de suelo? Que nos va a permitir darle a la frontera la visión de que partimos tú y yo, que es la visión de desarrollo, y no solo como un muro fronterizo. Que no deja de tener importancia porque, sí, claro, porque hay un acuerdo. Los términos de soberanía y de integridad territorial siempre será, sobre todo en esta cuestión de vecindad nuestra. Pero yo lo escucho y me quedo pensando, ¿cómo vamos a darle a la frontera lo que no tenemos a nivel nacional? Siempre hemos visto a la frontera como algo periférico. Eso se tiene que subsanar, pero ya. De hecho, para poder contener ese flujo migratorio, claro, que es tan molesto históricamente. Claro. Pero la ley de ordenamiento territorial, ¿cuántos cumpleaños les vamos a celebrar a sus disposiciones dormidas? Eso es lo penoso. Una década. Marjorie, es lo penoso que esté ocurriendo. Porque quizás no tenemos en el país lo que se llama el sentido de la urgencia, ¿no? Y yo creo que esas 2 leyes son de urgencia. Son de urgencia porque efectivamente ¿qué está ocurriendo en la frontera? Entonces, lo que está ocurriendo en la frontera es que el actor privado está definiendo el ordenamiento territorial. Entonces eso es lógicamente delicadísimo, por el hecho de que tú tienes un acuerdo del 1929, del 21 de enero, y tiene uno del 9 de marzo de 1936, que es el complementario al del 29, ¿no? El de revisión. Más algunos frustrados. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, para precisamente ordenar las actividades económicas y sociales y comerciales en la frontera, debemos de respetar precisamente el acuerdo internacional entre República Dominicana y Haití, que tiene que ver con la delimitación de los 300 bornes que están precisamente ahí. Y hay una cosa que yo quiero aprovechar.
la gente dice, se perdieron los bordes, ¿no? Se puede perder la parte física. La parte física. Pero en la Cancillería están las coordenadas geodésicas, el mapa, ¿no? Y está el mapa. Y se me olvidó revisar el dato, porque cuando yo estaba como embajador de asuntos haitianos en el gobierno del presidente Fernández, 2004-2007, solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos ayudaran a medir cuál es la distancia de la línea fronteriza. Y son 391 kilómetros, 42 metros con qué sé yo cuántos centímetros. Eso se lo midió un técnico del ministerio y ese es el dato oficial, ¿no? Porque cuando tú te encuentras que hay que son 400, otros 380, no, son 391 kilómetros de línea entre Pedernales hasta Montecristi. Inocencio, y ahora que hablamos de esto, del sentido de prioridad, de urgencia, de oportunidad, hay una nueva reconfiguración de fuerzas en el Congreso y la Fuerza del Pueblo ya tiene una participación importante a nivel de la Cámara de Diputados. ¿Los legisladores de la Fuerza del Pueblo están conscientes de esto? Sí, porque el presidente Fernández ha hablado del desarrollo fronterizo. Están conscientes porque está en el programa que el presidente Fernández presentó en las elecciones pasadas. Precisamente está como prioridad la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Es decir, que el presidente Fernández está consciente de la importancia que tiene ese dispositivo legal, ¿no? Cuando ya se apruebe. Entonces, bueno, tenemos el caso de inestabilidad que hay en Haití. Sí, ahí quiero hacer hincapié. Sí. ¿Se puede hablar de desarrollo fronterizo con inestabilidad política y caos? No se puede hablar de desarrollo fronterizo, pero, por ejemplo, el Estado Dominicano debería hacer énfasis, yo lo he dicho desde hace muchos años, en el comercio y en la modernización de las aduanas, ¿no? ¿Y por qué, Marjorie? ¿Por qué la modernización de las aduanas? Porque realmente el comercio entre Haití y la República Dominicana, con una modernización aduanal, para evitar el caos que actualmente tenemos, yo he dicho que más para Haití que para la República Dominicana, pero para ambos, pero especialmente para Haití, deberían los dos estados tener como estrategia de lucha contra la pobreza, no solo en la frontera, sino para las provincias inclusive que están adyacentes a la zona fronteriza, el comercio como una estrategia de lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Claro. Voy a contar una anécdota. Yo me encontraba, estando a la sazón como embajador de Asuntos Haitianos de la Cancillería, viniendo de nuestra embajada en Haití, me encontraba con el colector de aduana de Jimaní, Yantal Clerville. ¿Quién era Yantal Clerville? Bueno, una persona, estoy hablando 2004, 2006, el gobierno provisional de Bonifaz Alexander y Gerald Aturtu, después que se fue a Aristí en febrero del año 2004, cuando sacaron Aristí, ¿no? El año 2004. Bueno, pues ese colector de aduana no aceptaba soborno y las recaudaciones en Haití. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Haití y República Dominicana tienen en el comercio un instrumento muy importante de desarrollo, pero eso no se ha aprovechado precisamente por lo que decíamos al principio, que ambos estados le han dado poca prioridad a la institucionalización de la zona fronteriza. Y entonces tenemos un rezago en términos históricos, porque en el momento en que fundamentalmente Haití entró en democracia a partir de la elección de 1991 con Aristí, y a partir de la adopción de su constitución del 29 de marzo del 87, bueno, pues hubo un incremento tanto comercial como flujo de personas. Pero resulta que las instituciones fronterizas todavía actuaban
como si estuvieran en la era de Trujillo, ¿no? Es decir, con una visión militar de la frontera. Bueno, que además niega cualquier relación binacional. Claro. Entonces, un problema que tiene, que es un problema grave que tenemos, es la confusión de roles. Es decir, vi hace pocos meses una investigación que hizo una periodista de Adis Burgos, de CDN, y ella decía, el presidente de la Asociación de Exportadores de Dajabón y otros comerciantes que exportan a Haití, que países como Chile, Noruega, hasta Finlandia le están quitando mercado a la República Dominicana, precisamente porque al haber una discrecionalidad en materia arancelaria, inclusive hasta con niveles de corrupción importantes, lógicamente que la respuesta de las autoridades haitianas está siendo, bueno, se está haciendo tan difícil hacer comercio con República Dominicana y están buscando otros destinos. Entonces, por ejemplo, si en el 2009, en el estudio del Banco Mundial, hablaba de que el 30% de las exportaciones dominicanas iban a Haití, y ese 30% de exportaciones dominicanas que iban a Haití representaban para el Producto Interno Bruto de Haití el 10%, lógicamente que esos indicadores en este momento han bajado. ¿Hay oportunidad real de desarrollar la frontera? ¿Y cuál es para usted ya el saldo de la Ley 2801? Bueno, yo escuché al director de la ley, del gobierno, y él señala que hay 42 empresas que están actuando en el marco de esa ley y que están actuando, están trabajando, están operando de manera activa en el marco de la ley. Pero la ley no resuelve, no ¿Es resuelve. insuficiente? No, es insuficiente porque es que repito, nosotros tendríamos que resolver, Mayori, el tema de modernización aduanal. Deberíamos resolver el problema de la confusión de roles. De la corrupción, ¿por qué no? Sí, bueno, la confusión de roles viene entonces, trae como consecuencia la corrupción, ¿no? Y cuando hablamos de confusión de roles, estamos hablando de que, por ejemplo, el ejército, que hace un trabajo importante en la frontera, yo no soy de los que entiende que el ejército dominicano no hace su trabajo, lo hace, pero el ejército dominicano no puede ser migración, no puede ser aduana, no puede ser seguridad nacional, no. El ejército es el ejército. ¿Entiendes? Entonces el Estado, en este caso el gobierno central, debe de poner manos a la obra y de manera estricta definir los roles, precisamente para que países que están a miles de kilómetros de República Dominicana no estén quitando el comercio entre los dos países. Ni le conviene a Haití, porque los productos le están saliendo más caros, ¿no? Ni tampoco le conviene a la República Dominicana. A ninguno de los dos países nos conviene el estado de... Sí, entonces, Haití debería poner más empeño precisamente en ese acuerdo con República Dominicana para ese proceso de modernización fronteriza, en toda la línea fronteriza, porque se van a beneficiar ambas poblaciones. Yo creo que lo hemos abarcado todo. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir monitoreando el tema. Espero que usted se anime a estar en Esfera Global otra vez. A tu orden, Mayori, siempre. Un placer. Muchas gracias. Continuamos.